Muy buenas gente, bienvenidos a otro video para el canal. Hoy vamos a analizar un caso real, una implementación de una infraestructura de inteligencia artificial. Si tenés un SaaS, una plataforma de software como servicio, seguramente tu soporte esté sufriendo en silencio, básicamente, muchos tickets repetidos, muchas preguntas repetidas, el equipo que no da abasto, y cada vez que escuchas inteligencia artificial, te venden un chatbot que responde preguntas frecuentes y que no te cambia nada en el negocio. Hoy vamos a analizar un caso real de un cliente Acompi, un software de contabilidad en el que le implementamos una infraestructura de inteligencia artificial, es decir, un ecosistema de herramientas que le va a permitir no solo atender a sus clientes, sino que muchas cosas más. Quédate hasta el final del video que vamos a ir analizando parte por parte cómo es que armamos todo este diagnóstico desde el momento cero y pensando siempre en los dolores del negocio. Si no me conoces de nada, mi nombre es Agustín Goñi, soy desarrollador de software y hace un año que tengo mi agencia de inteligencia artificial donde nos especializamos en implementar infraestructuras de inteligencia artificial específicamente para la atención al cliente. Si querés ver qué es una infraestructura de inteligencia artificial, te dejo por acá el video en donde analicé y expliqué todos los componentes que conllevan a una infraestructura. Ahora, sin más vueltas, vamos a ir al Miro, donde vamos a estar charlando sobre Acompi puntualmente. Bueno, ya estamos acá en el Miro y primero vamos a hablar un poco de contexto de qué es esta plataforma. Acompi es un software de contabilidad que trabaja con empresas y estudios jurídicos contadores, es decir, diferentes tipos de usuarios que llevan a cabo la contabilidad de sus negocios o de sus clientes dentro de esta plataforma. En este caso, me contactó el CEO para poder analizar su caso y poder implementar una infraestructura de inteligencia artificial. Y acá vamos a ir desglosando cómo fue ese proceso, más que nada desde el lado de negocio, ¿no? Sin entrar en detalles técnicos. En un minuto vas a ver que vamos a ir desglosando dolores, los problemas, cuáles son los objetivos y en un próximo video vamos a detallar la implementación y vamos a ir por cada una de las partes de la infraestructura. Así que si no te lo querés perder ya sabes que tenés que suscribirte. Vamos a empezar, bueno, en principio, ¿cuál era la situación al momento de reunirnos? Bueno, tenían muchos tickets de soporte por semana porque ellos no tenían un primer fronting, digamos, como un chatbot tradicional, sino que directamente podían los usuarios interactuar contra el chat de soporte, entonces había muchas preguntas repetidas. Tenían obviamente cuellos de botella por la demanda, es decir, al ser una plataforma bastante grande, los usuarios tienen muchas consultas de usabilidad que terminaban cayendo en el chat de soporte mezclándose con preguntas más prioritarias por ahí asociadas a cuestiones más delicadas. Y después, el último punto que me planteaban era la necesidad de adaptación tecnológica, es decir, ven que su competencia por ahí ya estaba empezando a implementar este tipo de sistemas o algo que vemos todos que es que cada vez más la atención al cliente se va adaptando a esta nueva era de la inteligencia artificial, entonces uno de los puntos importantes era el hecho de que ellos querían brindar un mejor servicio y obviamente la inteligencia artificial se los permite. Lo siguiente fue el paso a paso antes del desarrollo, es decir, nos juntamos en una reunión de análisis y descubrimiento donde ellos me comentaron un poco cómo es su negocio, todo esto que yo mencioné, digamos, mucho más a detalle, cómo trabajan, cuáles son los cuellos de botella actualmente que ellos sentían, qué cosas quieren, porque también hay muchos deseos, ¿no? El hecho de decir, bueno, yo quiero tener una IA que haga tal cosa o que haga tal otra, atender tales cuestiones y bueno, el siguiente punto dentro de esa misma reunión, ¿no? Y debatiéndolo era,
ir haciéndoles preguntas, entendiendo cuáles son sus prioridades e ir trabajando en conjunto, digamos, en el hecho de definir y detectar cuáles son los mayores dolores y cuáles son las prioridades. Porque acá, en esa reunión de descubrimiento, surgió el hecho de que necesitaban métricas de un chat de soporte que ya tenían implementado, pero por otro lado tenían esta parte de necesidad de un primer fronting de cara a los clientes y que no todos cayeran directamente al soporte. Entonces, claramente la prioridad se detectó rápidamente y entendimos que lo principal era implementar un agente que pueda contestar esas preguntas más relevantes o más repetitivas. El siguiente punto fue análisis de viabilidad, es decir, bueno, en base a toda esta información yo me puse a analizar cómo podíamos hacer, qué es lo que se podía hacer mucho más a detalle. Una vez que terminamos la reunión esta que duró más o menos entre 40 minutos, casi una hora, después de eso yo me senté, me puse a analizar concretamente qué era lo que podíamos llegar a implementar y les envié una propuesta en donde obviamente le detallaba la parte comercial, pero lo principal era el alcance del proyecto y lo que yo había entendido que ellos necesitaban para validar si verdaderamente era lo que necesitaban. Y bueno, claramente estuve acertado y comenzamos el desarrollo, pero obviamente antes de eso y en ese proceso de análisis donde yo les envío esta propuesta, detecto estos dolores que son, bueno, por un lado el tema del soporte reactivo, ¿no? El hecho de que todo el tiempo si alguien preguntaba, íbamos, el equipo de soporte iba a responderle, ¿no? Después, las preguntas repetidas, ellos tenían traqueado, digamos, algunas preguntas frecuentes, pero dependían igual de una persona que copie y pegue, por así decir, la respuesta a esa pregunta. Entonces se va tiempo en explicar básicamente lo mismo una y otra vez. La falta de visibilidad, acá no tenían un tracking de qué era lo que más se preguntaba, o por ahí una forma de detectar quizás falencias de usabilidad del sistema. Una simple cosa como decir, che, cambiemos el botón de lugar porque la gente no lo encuentra. Están preguntando todo el tiempo dónde hago esa acción y quizás era mover un botón, pero como no tienen métricas de eso, bueno, ese era otro punto de dolor. Dependencia obviamente de personas clave, que en este caso, bueno, estamos hablando de, sería las personas que se encargan de contestar este chat de soporte. Si en ese momento estaban en tareas más prioritarias, podría pasar que un cliente quedara colgado o con una respuesta un poco tardía por tener que atender cosas más prioritarias. Y por último, no era escalable porque si mañana se le duplican los clientes, se le iban a duplicar esos mismos tickets de soporte con preguntas repetitivas, por ende el cuello de botella iba a ser mucho más notorio. Entonces, lo siguiente fue, bueno, cómo planificamos el desarrollo, ¿no? Lo principal fue acá empezar a entender qué es lo que tenían actualmente y qué era lo que íbamos a tener que hacer, ¿no? Entonces, lo principal, necesitamos una infraestructura de IA, es decir, montar todo nuestro sistema para que el agente de IA tenga todo el contexto de la documentación de la plataforma y además poder tener un sistema de administración donde ver métricas. Entonces, lo principal, solicitar la documentación actual. En este punto detectamos que había documentos básicos y que estaban muy, digamos, atado a lo que sabía ya el equipo de soporte, que claramente tiene un conocimiento muy amplio de la plataforma, y estaban atados quizás a documentos un poco sueltos de preguntas frecuentes, cómo funcionaba en general la plataforma, y ellos iban, digamos, a medida que el usuario iba preguntando, respondiendo a demanda. Entonces, lo primero que hicimos fue empezar a detectar que había que generar esta documentación,
ordenar la documentación, es decir, cómo se va a ordenar esta documentación de forma que quede de fácil uso tanto para el equipo de soporte como para poder utilizarla como contexto de la gente de IA. Entonces, acá si se fijan, esto va un poco más allá de lo que sería el desarrollo de la infra, sino que es una parte un poco más consultiva de ayudarles a definir cómo organizar la documentación del negocio. Y por último, definir los canales de atención, es decir, dónde va a interactuar nuestro agente de IA, por WhatsApp, por email. Bueno, acá llegamos al punto que lo implementamos en un chat embebido en la web. ¿Cómo se analizó esto? Bueno, entendimos que había que clasificar los documentos por módulos de la plataforma, es decir, dividir la documentación de forma tal que a la hora de ir a buscarla sea de fácil acceso, es decir, bueno, sobre el módulo de facturación tenemos dentro de ese módulo diferentes submódulos. Después, determinar los tonos y las formas de comunicación acorde a como obviamente lo hace la empresa, y en este caso definir cuáles son los tonos acorde a los tipos de usuario, que es una cuestión importante para ellos. Después, definir cómo se va a gestionar toda la documentación, es decir, esto que yo mencionaba, cómo se la vamos a disponibilizar a la gente y cómo lo va a gestionar el equipo de soporte. Es decir, si mañana detectamos que falta información, ¿cómo le agregamos ese nuevo contexto a la gente de IA? Si detectamos que un documento está mal redactado o se actualizó una funcionalidad dentro de la plataforma y necesitamos cambiar esta documentación, ¿cómo lo vamos a hacer? Y después, lo último fue el back office para que los administradores puedan autogestionar esto mismo que acabo de mencionar, poder autogestionar la documentación, la creación de estos módulos o submódulos del sistema en base a funcionalidades nuevas que vayan agregando o modificando, el hecho de poder obviamente dar de alta nuevos usuarios en esta parte en este panel de administración, poder ver las métricas, poder traquear el uso que se le da a la gente de IA, como también poder detectar falencias tanto de la documentación como del propio sistema, ¿no? Poder organizar esta infraestructura para alimentar esas métricas. Y por último, las decisiones de alcance, ¿no? Bueno, esto que mencionaba, definimos que había que implementarlo directamente como un chat embebido en la web directamente, y que simplemente iba a estar acotado a resolver mediante texto. Si el usuario pregunta dónde encontrar o cómo acceder al menú de el panel de empleados, bueno, el agente de IA se va a encargar de guiarlo y de decirle, bueno, tenés que entrar a la pestaña de recursos humanos y luego a la parte de empleados. Obviamente es a modo ilustrativo, no es que funcione así la plataforma. Así que bueno, lo siguiente es la posibilidad de derivación a soporte humano, porque obviamente el factor humano siempre tiene que seguir presente. Lo que implica implementar una infraestructura de IA es poder quitar carga, pero no quiere decir que reemplacemos a las personas, sino que entran en procesos mucho más importantes. En este caso definimos cuáles iban a ser los canales de derivación en base a los planes de pago que tengan los usuarios dentro de la plataforma. Entonces fue otra configuración, digamos, que tenemos que hacerle, que le hicimos a nuestro agente de inteligencia artificial. Después, el relevamiento en el caso de la falta de información. El agente de IA detecta que no hay información porque falta de información sobre el módulo o porque el usuario está preguntando algo que por ahí no encuentra y que el documento no está cargado. Bueno, nuestro agente de IA va a relevar esa falta de información, va a contestar de forma educada y va a ofrecer o la derivación al soporte humano, y en paralelo le va a avisar a nuestros operadores y va a dejar asentado en nuestro sistema de back office que no hay información. Y por último, el relevamiento de las métricas. Lo que yo mencionaba de vamos a estar relevando cuáles son
la cantidad de conversaciones, el uso que se le da, cuáles son los tipos de usuario, todas métricas asociadas a los objetivos de Acompi como tal. Es decir, ellos quieren entender, bueno, cuáles son los módulos que son más difíciles de usar, lo vamos a detectar porque vamos a entender o el mismo agente nos va a generar las métricas para ver sobre qué preguntan más. Entonces, son muy importantes las métricas, no solo para ver el uso, sino que para el negocio en general. Y bueno, por último, que creo yo uno de los puntos más importantes, la definición de los objetivos, donde acá nosotros como agencia analizamos cuáles son los objetivos del negocio de implementar esta infraestructura de IA. Bueno, la cobertura de la gente, es decir, esto de ser el primer fronting de cara a los clientes, de estar ahí como una especie de escudo para que los clientes y sus preguntas repetitivas no caigan directo a una persona. La consistencia de las respuestas, mantener siempre el mismo tono de comunicación y no depender por ahí de la urgencia del que esté contestando o del momento en el que esté. El hecho, obviamente, de poder responder 24/7, que esto es algo que yo acá no lo puse, pero obviamente se entiende que una IA va a estar las 24 horas atendiendo consultas, entonces el usuario puede en cualquier momento preguntar y va a ser asistido. La reducción del tiempo de respuesta, esto que mencionaba al principio, el hecho de que por ahí había preguntas más prioritarias en soporte y hacía que clientes se quedaran esperando una respuesta o que tardara en llegar a esa respuesta. Obviamente el tiempo liberado del equipo, que es algo muy importante para que se puedan, digamos, ocupar de tareas que son más importantes dentro del negocio, más que contestar cómo se usa la plataforma en sí. Y por último, visualizar dónde están las trabas de la plataforma, que es esto que yo mencionaba con el hecho de las métricas, ¿no? Cómo vamos a analizar en base a esas métricas. Obviamente esto es un panorama general de lo que fue todo el proceso de análisis. Esto es todo previo a tocar una línea de código. Este es todo el proceso de abordaje al momento de que tanto llega un posible cliente, como era en el caso de la reunión inicial, hasta que aceptaron la propuesta comercial, como en ese primer proceso de onboarding. Y vamos intercambiando mediante reuniones o mediante el canal de comunicación definido, obviamente, cuáles son los requerimientos, en este caso la disponibilización de la documentación, cómo la vamos a organizar, y es un intercambio ahí para ir definiendo toda esta primer parte, que bueno, obviamente conlleva más que nada análisis estratégico. Y bueno, obviamente que si te tenés que quedar con una idea de este video es no se empieza por la tecnología en sí, sino que se empieza por un análisis y un diagnóstico para ver cuáles son los temas más prioritarios, qué es y cómo se diseña esta experiencia y todo este ecosistema de herramientas que conllevan a una infraestructura de IA. En el próximo video voy a mostrar mucho más a detalle este proyecto. Vamos a entrar en cada una de sus partes, a visualizar el back office y todo este dashboard donde tenemos la autogestión de parte del equipo, las métricas y demás. Vamos a mostrar el agente de IA funcionando y cómo responde. Así que si llegaste hasta acá, suscríbete al canal para poder ver el próximo video, y si tenés dudas de qué es una infraestructura de IA, te vuelvo a dejar el video para que vayas a entender qué es. Así que, sin más por hoy, nos vemos en el próximo video. Chao.